El tema que vamos a considerar este día es rechazo y aceptación. Aquí vamos a descubrir una tercera historia sándwich, pero justamente antes de llegar a esa tercera historia, vamos a introducirnos con Marcos 6. Vamos a leer bastante material y a considerar más que todo bastante material, así que atentos a la lección de este día. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, hoy ayúdanos a escuchar tu voz. Que el Evangelio de Marcos pueda tocar nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de la página impresa, de la sagrada página impresa que tenemos en nuestras manos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Comenzamos directo con el texto porque, como dijimos, hay bastante material que vamos a abarcar. Y en los primeros versículos, eso sí lo puede leer todos, los demás vamos a ir comentándolos, pero le invitamos que usted pueda leer todo Marcos 6, del 1 al 29, por este día. Pero vean los primeros versículos. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Me detendré ahí, porque aquí hay una pregunta obligada que hacer. ¿Cómo es posible que puedan rechazar a Jesús, incluso en el lugar donde Él ha nacido, especialmente en ese lugar? Por lo general, pastor, cuando alguien destaca de un pueblo pequeño, se vuelve famoso, cuando vuelve al lugar es celebrado, es admirado, hacen fiestas, se convierte en el hijo meritísimo del lugar. Aquí parece que las cosas no son así, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos nuevamente la mención de el lugar donde Jesús creció, Nazaret, que ya había dicho Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. No era una aldea muy prometedora, tal vez unos 500 habitantes tenía para la época de Jesús, era pequeña y sin embargo lo habían visto crecer ahí. Y yo me pregunto, en esos 30 años que Jesús estuvo entre ellos, ¿no vieron ellos que había algo diferente? Claro. Porque si bien Jesús realizó su ministerio público después de esa edad, después de su bautismo, pero en esos 30 años, ¿no notaron ellos algo? Claro que sí. Lo que pasa es que aquí tenemos, hermano Gerson, lo que hemos estado estudiando anteriormente, que tenemos que escoger entre la fe y la duda. Sí. Y lo que pasa es que los reclamos que Jesús estaba haciendo solo daban lugar para una de dos opciones: o aceptarlo, admitir todo lo que él decía, que él era el Hijo de Dios, porque recuerden que ese es el tema de Marcos, sí. Jesús el Hijo de Dios, o decir totalmente que no es, pero si no es una persona muy mala, porque está diciendo o haciendo reclamos que no tienen que ver con lo que un ser humano puede decir. Entonces tiene que ser alguien que en realidad el diablo está impulsando. De hecho, ellos lo habían dicho anteriormente. Creo que eso fue lo que hizo difícil aceptar a Jesús, y todavía hace difícil aceptar a Jesús hoy, porque nadie va a seguir a Jesús por decir, bueno, lo sigo así como sigo a un filósofo, a un maestro, a un líder. No, porque nos damos cuenta de repente que a Jesús lo sigues o lo aceptas como Salvador, como Señor, alguien que ha venido para algo más, o lo tienes que rechazar. No hay término medio para reconocer a Jesús. Creo que es lo que estaba pasando allí, y Jesús lo dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Jesús no dice que no hay profeta en su propia tierra, dice sin honra. Él era profeta, pero no le estaban honrando como correspondía. Y sabe que aquí nosotros vemos las tristes palabras, lo que dice el versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. Tremendo. No pudo hacer allí ningún milagro. Cuánto nuestra duda e incredulidad nos aparta de Él. Es sorprendente que
las historias que estudiamos ayer de una mujer con flujo, Jairo, incluso tuvieron más fe que aquellos que vieron crecer a Jesús. Pero ahí hay un problema, la familiaridad. Sí. Muchas veces la familiaridad destruye. Cuando alguien, sí, lo conocemos, sí, lo hemos visto, sí, ha sido amigo, sí, esta persona, ya sabemos quién es, no creemos que pueda tener algo extraordinario, aunque usted mencionaba, claro, hay casos que un jugador o una persona se destaca por algo, pues en su pueblo deben sentir cierto orgullo. Claro. Pero en este caso, ya vimos por lo que el mensaje de Jesús conllevaba, era un asunto de o lo tomas o lo dejas. No había término medio, pero no pudo hacer mucho milagro. Y más bien, Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Así como se asombró de la fe de algunas personas, aquí vemos también que se asombró porque era una incredulidad con conocimiento, porque una cosa es ser incrédulo de algo que tú no conoces, que no has visto, pero otra cosa es cuando tienes toda la evidencia y aún así decides seguir el camino contrario. Eso realmente causa mucho pesar. Sin duda alguna. Y ahora, pastor, nos vamos a encontrar con una historia, como decimos, es bastante material que vamos a abarcar, porque de hecho nos vamos a encontrar con la tercera historia sándwich de Marcos, y nos vamos a encontrar primero con el envío de los 12. Comienzan a salir, Jesús les da algunas instrucciones, esta lo voy a narrar porque el texto es un poco extenso, les da algunas instrucciones y ahí se interrumpe la historia mientras ellos van, y no vamos a considerar la segunda parte de la historia que queda ahí antes de introducir la historia sándwich, porque esa la consideraremos mañana. Pero entonces Marcos introduce la historia de Juan el Bautista y su martirio. Y pastor, ¿por qué introducir estas dos historias tan contrastantes? Porque mientras que uno ve la historia de los 12 yendo y con garantía de éxito, porque el mismo Señor les dice, no lleven capa, no lleven dinero, no lleven nada, ustedes van a ser victoriosos en esto. Ahora nos encontramos con Juan el Bautista, que va a sufrir la muerte a causa del mensaje que presentó. ¿Por qué este contraste? Bueno, aquí tenemos esta historia que es triste, es trágica, y sin embargo está en la Biblia. Está en la Biblia la historia de Juan el Bautista, aquel que Jesús había dicho, nadie es mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. O sea, lo puso en un pedestal muy alto, y sin embargo su historia es trágica, es trágica. Pero ¿qué vemos aquí? Voy a retroceder un poquito, y después hablamos de Juan el Bautista. Tenemos que Jesús mismo se fue para otro lugar a realizar el ministerio. Él mismo le dio ese consejo a los discípulos. Bueno, no me aceptaron aquí, entonces ya no sigo en la misión. No te aceptan aquí, sigue adelante en la misión. La misión no se detiene, llega hasta el último rincón. Y aquí vemos nosotros que los discípulos de Jesús también necesitaban su propia experiencia, ya que habían pasado el suficiente tiempo con Él y necesitaban ahora tener sus propias experiencias. Se iban a encontrar luego con la experiencia del rechazo. Yo creo que Marcos aquí está contrastando y dice, mira, ser un seguidor de Jesús en un mundo donde la gente quiere más el entretenimiento, la riqueza, la fama, el poder, no quiere soltar ninguna de esas cosas. Entonces la gente lucha para tenerlo, pero cuando lo tiene no quiere jamás soltarlo. En ese mundo donde yo te voy a enviar a predicar, mira lo que te puede pasar. Esa puede ser una interpretación donde se está haciendo el contraste, lo que pasa a un fiel discípulo, a un seguidor de Jesús. Pero algunos han observado, creo que la lección también lo menciona, algo más, que aquí va a contrastar el ministerio de Jesús y el de Juan el Bautista. Realmente creo, o encontrar similitudes también en esos contrastes, y yo creo que más bien la historia viene por ahí porque es un presagio de lo que va a ocurrir con Jesús. Por ejemplo, tal vez podemos leer algunos versículos aquí de esta mención de la historia. Notemos Marcos capítulo número 6, y vamos a leer el versículo, bueno, tenemos que leer desde el versículo 14 hasta el versículo número 20. Dice,
Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Muy bien, aquí tenemos esta historia. Juan el Bautista era una persona que llamaba al arrepentimiento. Lo mismo hacía Jesús en su ministerio, lo mismo hicieron los discípulos. Pero aquí está la suerte de Juan. Juan fue directo a Herodes y le dijo: mira, la mujer que tienes no debería ser tu esposa, tú se la has quitado a alguien más. Y claro, noten ustedes, cuando pensamos en Herodes, nosotros podemos pensar: es una persona muy mala. Pero sé que me llama la atención que dice: pero Herodes temía a Juan, y sabiendo que era un hombre justo y santo. Sé que una persona, por más mala que parezca o sea, tiene algo que su conciencia todavía lo está refrenando de hacer un mal mayor. Entonces, todavía el Espíritu de Dios obraba, trabajaba. Sin embargo, Herodes tiene un problema. No se definió y tenía una debilidad. Y entonces esa debilidad llegó a ser más fuerte. Lo mismo que pasó con Judas. Es lo mismo que sucedió con Judas. Tenía una debilidad, no le entregó a Jesús, Jesús le permitió estar con él, pero esa debilidad finalmente llegó a ser más grande, y después de una danza que la hija de Herodías hizo, porque es lo que tenemos ahí, pidió un pedido infame, pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes se vio acorralado, había dado su promesa. Es lo mismo que sucederá con Jesús. Por eso es que yo veo que esta historia tiene más similitudes con un presagio de lo que le va a suceder a Jesús, porque nosotros recordemos que Jesús fue condenado por una persona que dijo: yo lo veo que él es inocente. O sea, la misma situación, Pilato dijo: no, él es inocente, o sea, no hallo en él culpa. Herodes está diciendo: Juan es bueno. Sin embargo, finalmente lo manda a ejecutar por todas las circunstancias que vivió, por la presión, en este caso de su mujer y la hija. Y en el caso de Jesús, Pilato va, aunque consideraba que Jesús era una buena persona, va a ser presionado por el pueblo, y hará lo mismo con Jesús, lo va a matar. Entonces, hasta aquí la historia tiene una situación similar. Y bueno, el hecho de que, como leímos ahí, el informe que se da sobre Jesús es como que si Juan ha resucitado, finalmente Jesús sí va a resucitar. Pero, pastor, entonces, quizás hago la pregunta para terminar con nuestra reflexión de hoy: ¿cómo podemos enfrentar nosotros el rechazo, incluso el aparente fracaso en la obra de Dios, mientras trabajamos para Dios? ¿Qué es lo que tal vez podría haber pensado Juan al final? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué sucedió aquí? Que yo voy a tener que morir. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, yo creo, ahí tenemos el libro El deseado de toda la gente. Sí, Elena de White hace una declaración extraordinaria, y ella dice que Jesús no libró a Juan el Bautista, que era su primo. De paso, estaban relacionados familiarmente, pero no lo libró por amor a los que en siglos o años posteriores iban a pasar por la misma suerte. Iban a estar en calabozos, iban a estar huyendo, iban a ser ejecutados, y ellos mismos se iban a preguntar: bueno, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tú no me liberas? Y si Jesús hubiera liberado a Juan el Bautista, hubiéramos caído tal vez en un pensamiento: bueno, es que hay preferencia. Claro, Jesús liberó a Juan porque era su primo,
claro, y dijo y lo hizo precursor, y nosotros aquí estamos sufriendo. Entonces, Elena White dice, por amor notemos esto es tremendo. Algo tremendo, por amor a los que en siglos posteriores iban a pasar por la misma experiencia similar de Juan, injustamente iban a ser condenados, muertos. Jesús permitió en su providencia que Juan pasara por esta experiencia, donde vemos que la fe de Juan también se tambaleó un poco, porque claro, es normal ante la supervivencia. Sin embargo, finalmente se aferró al Señor, y creo Amén. Que será la experiencia de el pueblo de Dios. Pero por eso dije, hasta aquí el contraste, porque ahora la gran diferencia es que los discípulos llevaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron los discípulos de Juan, pero en el caso de Jesús, Jesús resucitó. Amén. Y entonces es la gran esperanza para todos aquellos que también iban a sufrir. Por un lado tenemos el ejemplo, sí, hay días, hay momentos, hay situaciones que Dios parece que no hace nada, parece que Dios nos olvidó, parece que no le importamos al Señor, pero recordemos que el desenlace final es el triunfo del reino de Dios en esta tierra. Y es una cuestión de esperar hasta la consumación de todas las cosas, y todas esas oraciones que hoy no fueron respondidas encontrarán una respuesta, pero no una respuesta como la que queríamos, claro, sino mucho más gloriosa por la gracia de Dios. Amén. Así que si usted en este momento está pasando por una situación en la que quizás se siente desesperado, desesperada, incluso siente que puede que haya fracasado en su vida, ponga su vida en las manos de Dios, entréguele su vida a Dios, sírvale a Él, trabaje para Él. Y pastor, ore por nosotros para que en medio de nuestras vicisitudes podamos comprender que Dios siempre está pendiente de nosotros y va a hacer, como usted dice, algo más grande de lo que nosotros imaginamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das nuevamente estas lecciones para nuestro crecimiento personal y espiritual. Reconocemos, Señor, que ser tus discípulos, ser tus seguidores y proclamadores de este mensaje en un mundo que ha sido gobernado por el enemigo no es una tarea fácil, y es riesgosa, incluso peligrosa. Pero ayúdanos a recordar que no estamos solos, Señor, y que aun que haya pérdidas, sabemos que solo son temporales, porque contigo vamos a tener ganancias eternas. Danos la fe y la confianza que tuvieron tus apóstoles, tus hombres del pasado, hombres y mujeres del pasado, para que nosotros ahora también podamos ser esos testigos que tú necesitas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.